Bueno, entonces vamos a arrancar con esto. Entonces, ¿qué nos dicen? Tenemos X, que es una binomial negativa, parámetros K y P. Entonces, la binomial negativa lo que hacíamos era, teníamos un experimento que tiene probabilidad de éxito P, y acá lo repetimos hasta obtener K éxitos. Entonces, era un ejercicio práctico, no me acuerdo si llegamos a hacerlo o no, pero X lo podemos ver como una suma de geométricas. 1 más X2 más XK. Porque, ¿qué pasa? La geométrica es, repetimos el experimento hasta eh, obtener un éxito. Y ahí se termina. Entonces, para la binomial negativa, lo que queremos es repetir el experimento hasta obtener K éxitos. Entonces, si miramos desde el principio hasta el primer éxito, eso es como una geométrica, ¿no? Y una vez que tuvimos el primer éxito, como que empezamos de nuevo hasta llegar al segundo éxito. Pero eso va a ser como otra geométrica, ¿no? Y nos paramos entre el éxito número uno, empezamos a repetir otra vez hasta el éxito número 2, eso es como una segunda geométrica. ¿Sí? Entonces, este x1 sería las repeticiones hasta el primer éxito. Después, x2 sería las repeticiones del experimento que tenemos que hacer una vez que obtuvimos el primer éxito para llegar al segundo. Y así, una vez que tuvimos el segundo éxito, empezamos a repetir otra vez el experimento hasta obtener el tercero y así. Entonces, como que las repeticiones hasta los K éxitos lo miramos como en pedacitos, o tipo cuántas repeticiones hasta el primero, cuántas repeticiones entre el primero y el segundo, cuántas repeticiones entre el segundo y el tercero, y así. Y cada uno de esos va a ser una geométrica. ¿Sí? Donde acá las XY van a ser las XY hasta XK, perdón, hasta XK. Estas van a ser todas geométricas y la probabilidad de éxito es esta, ¿no? La probabilidad de éxito que viene de la X. Entonces son todas idénticamente distribuidas y geométricas de parámetro P. ¿Sí? No me acuerdo si llegamos a hacer este ejercicio, pero no sé si se ve la idea. Me parece que no lo hicimos, pero no estoy segura. Por tanto, acá vamos a tener una suma de una muestra aleatoria simple de una geométrica, digamos. Entonces ahí nos va a aparecer el teorema central del límite. Entonces, todas estas x1 hasta xk son todas geométricas, entonces conocemos la esperanza. Voy a ponerle x1, pero son todas iguales. Y la varianza. ¿No? Entonces, la esperanza es 1 sobre p y la varianza es 1 menos p sobre p cuadrado. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es usar el teorema central del límite para ver qué distribución tiene esta suma, que es lo mismo que ver qué distribución tiene x, ¿no? Distribución aproximada. Entonces, lo que nos dice el teorema central del límite es que esto acá va a tener distribución normal, aproximadamente. Entonces tenemos que ver cómo nos queda la esperanza y cómo nos queda la varianza. Entonces vamos a calcular la esperanza de la suma de todas esas geometrías.
Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Acá la esperanza es lineal, entonces esto va a ser la esperanza de x1 más la esperanza de x2 y así hasta la esperanza de xn. Y ahora todas estas son copias de la misma, son todas geométricas de parámetro P, así que todos estos, uno hasta acá, perdón, hasta xk. Entonces todas estas x1 hasta xk son todas geométricas de parámetro P, así que todas estas esperanzas son todas 1 sobre P. ¿Sí? Entonces esto nos va a quedar 1 sobre P más 1 sobre P más 1 sobre P k veces, o sea, k por 1 sobre P, o k sobre P. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver la varianza de la suma. Entonces la varianza de x1 hasta xk. Entonces ahora, ¿qué usamos para hacer esta cuenta? ¿No? Porque la varianza en general no es lineal, pero acá como todas las x y son independientes, ahí sí. Lo que tenemos es que las x y son independientes. Entonces esto va a ser la varianza de x1 más la varianza de x2, etcétera, hasta la varianza de xk. Y ahora son todas copias de una geométrica de parámetro p, así que todas estas van a ser 1 menos p sobre p cuadrado. Entonces esto va a ser k veces 1 menos p sobre p cuadrado. Entonces ya tenemos la esperanza de la suma de x1 hasta xk y la varianza de la suma de x1 hasta xk. Entonces lo que nos dice el teorema central del límite es que esta suma tiene distribución normal y los parámetros van a ser, este es la esperanza y este es la varianza. Entonces, por el teorema central del límite, la distribución aproximada de x es, x va a ser aproximadamente una normal, donde la esperanza es k sobre p, y la varianza k por 1 menos p sobre p cuadrado. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Alguna duda? Sobre k, eso sí sería si fuera el promedio. Si en lugar de ser la suma fuera el promedio, ahí sí, la esperanza del promedio es igual a la esperanza de x1 y la varianza del promedio, ahí sí, te queda un k acá. En vez de estar acá, te queda acá. Sí.
No, porque si quieren hacer el promedio acá, sería como que dividir esto entre k, pero entonces saldría para afuera como 1 sobre k cuadrado. Entonces te cancela este y te queda un k abajo. Entonces, después, ¿qué nos piden? Entonces ahora tenemos x, que es una negativa de 1600 y 0,25, y queremos ver la probabilidad de que x sea mayor que 6200. Entonces, parte 2. Muy bien. Entonces, en la parte 2 tenemos x, que es una binomial negativa de 1600, 0,25. Y después queremos la probabilidad de que x sea mayor que 6200. O sea que haya que hacer más de 6200 intentos para obtener 1600 éxitos. Está bien. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿No? Ya vimos cómo nos queda la distribución aproximada de una binomial negativa, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos k es 1600 y este es p. Este es k y este es p. Entonces, x va a ser aproximadamente una normal con qué parámetros. La esperanza va a ser k sobre p, o sea, 1600 sobre 0,25. Y después la varianza va a ser k, que es 1600 por 1 menos p dividido p cuadrado. O sea, x va a ser aproximadamente una normal, de qué parámetros. Va a ser 6400. Y después la varianza va a ser 1600 por 0,75, 19.200. Entonces vamos a calcular esta probabilidad usando esta aproximación, ¿no? Queremos la probabilidad de x mayor que 6200. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que la x es aproximadamente una normal, así que acá normalizamos, ¿no? Esto va a ser la probabilidad de x menos 6400, y después dividimos entre la raíz de la varianza, o sea, entre la raíz de 19.200, y esto va a ser mayor que 6200 menos 6400 entre la raíz de
19.200. Entonces ahora esto es aproximadamente una normal 0,1. ¿No? Normal 0,1. Y todo esto, ¿cuánto da? Bueno, x menos 6.400 menos 1,44. Bien. Ah, entonces, ¿esto qué va a hacer? Queremos el área a la derecha de menos 1,44. O sea que esto va a ser, si acá está 1,44 y esta es la normal, lo que queremos es esto, ¿no? Entonces esto va a ser 1 menos phi de menos 1,44. Porque phi de 1 menos 1,44 es esto. ¿Cuánto es menos? Es esto. Entonces como queremos el área para el otro lado es 1 menos. Y phi de menos 1,44, esto va a ser 1 menos phi de 1,44. O sea que al final esto va a ser phi de 1,44. Entonces ahora esto lo buscamos en la tabla. ¿Dónde lo tengo? Acá. Entonces phi de 1,44 es acá. Entonces esto va a ser 0,9254. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de intervalos de confianza. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando hicimos estimación, teníamos una variable x, que de repente conocíamos su distribución, pero a menos de un parámetro. Y lo que hacíamos era decir, estimamos este parámetro como tal valor. ¿Sí? Cuando hacíamos estimación puntual, como que dábamos un valor para lo que estábamos estimando. Lo que vamos a hacer ahora es dar un intervalo y decir, con cierto nivel de confianza, lo que queremos estimar cae en este intervalo. Entonces no vamos a dar como un valor, sino vamos a decir, probablemente o con tal probabilidad, lo que queremos estimar está en este intervalo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una variable y queremos estimar algún parámetro tita de la distribución de x.
Entonces lo que vamos a hacer es tomar una muestra aleatoria simple, n, y vamos a definir dos estimadores que son los que nos van a definir el intervalo, va a ser como los límites del intervalo. ¿Sí? Entonces, consideramos dos estimadores. Los dos dependen de la muestra, vamos a tener A, que depende de la muestra, y B, que depende de la muestra. Y lo que nos va a interesar es cuál es la probabilidad de que θ caiga en el intervalo AB. La probabilidad de que θ pertenezca a A, x1 hasta xn, B, x1 hasta xn. Entonces, si esta probabilidad, ahora voy a poner AB nomás, esta probabilidad es 1 menos alfa, que acá lo que queremos es que el alfa sea chiquito, ¿no? Porque nos interesa que esta probabilidad sea alta. O sea, como que hay dos cosas que queremos mirar. Por un lado queremos que la probabilidad de que θ caiga en ese intervalo sea alta, pero por otro lado también queremos que ese intervalo sea pequeño, digamos. Entonces ahí que va a aparecer un poco esto que se va a llamar el nivel de confianza. ¿Sí? O sea, querés ponerle un nivel de, por ejemplo, alfa, por lo general tiende a ser 0,05 o algo así. Cosa de que la probabilidad de que el estimador esté acá sea 95%. Entonces ahí es una probabilidad alta, pero también te permite que el intervalo no sea enorme. Entonces, como querés como un poco atizar las dos cosas. Pero eso lo hablamos más. Entonces, si la probabilidad de que θ pertenezca a este intervalo es 1 menos alfa, y acá vamos a agarrar alfa que esté entre 0 y 1, entonces decimos que este intervalo, decimos que AB es un intervalo de confianza 1 menos alfa. ¿Sí? Entonces, en vez de dar un valor para lo que queremos estimar, lo que vamos a decir es, está con, por ejemplo, 95% de probabilidad, lo que queremos estimar está en este intervalo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer sobre todo va a ser estimar parámetros de la normal, de la distribución normal. O sea, estimar mu y estimar sigma cuadrado. Vamos a estimar parámetros. ¿Sí? Pero antes de mirar un poco este caso en específico, no sé si... Ay, medio un poquito vaga la instrucción. No, lo que tenemos que ver es cómo, en base al nivel de confianza que queremos, cómo encontrar A y cómo encontrar B. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a estimar parámetros de la normal, vamos a tener como tres casos. Un caso va a ser, queremos estimar la esperanza y conocemos la varianza. Otro caso va a ser, queremos estimar la esperanza y no conocemos la varianza. O sea que en ese caso también vamos a tener que agarrar un estimador para la varianza. Y el tercer caso que vamos a ver es, queremos un intervalo de confianza para la varianza, directamente. Entonces vamos a mirar cómo queda el primer caso. Entonces acá conocemos
la varianza y queremos estimar eh, entonces, ¿se acuerdan que algo que habíamos probado es que un estimador para mu consistente era el promedio? Entonces lo que vamos a buscar, lo consistente y sesgado, de hecho, pero está. Lo que vamos a buscar es un estimador de mu que esté centrado en el promedio. O sea que vamos a querer un intervalo de confianza de esta forma. Un intervalo de confianza. Vamos a querer que está centrado en el promedio. Entonces va a ser algo de la forma el promedio menos algo, voy a ponerle acá, y después el promedio más algo. O sea, como ya conocemos un estimador de mu que es bueno, porque decimos está, nuestro intervalo de confianza va a estar centrado en ese estimador. Y después vamos a tomar un intervalo de esta forma. ¿No? Como que no. ¿Dónde quedamos? Acá. Nos paramos en el promedio y está. Agregamos un poco y lo restamos un poquito. Como si ya tenemos un rango, digamos. Entonces, lo que queremos es ver cuánto tiene que valer K. Básicamente, cuál es el radio del intervalo, digamos. Entonces, como esto tiene que ser un intervalo de confianza, queremos K tal que la probabilidad de que lo que queremos estimar es mu pertenezca al intervalo, que va a ser promedio menos K, promedio más K, esto tiene que ser igual a 1 menos alfa. Entonces tenemos que encontrar quién es K, en función un poco a los parámetros que tenemos. ¿Dudas hasta acá? Cada en función de alfa, digamos. Sí, el K va a estar en función de alfa y también nos va a aparecer en función de sigma, que es la otra cosa que conocemos. Sí, sí. Esto de acá tenemos que ver qué forma tiene y va a depender del nivel de confianza, de alfa y también de sigma. Bueno, y de n también, pero eso lo vemos ahora. ¿Sí? Entonces nuestro objetivo es ese, escribir K en función de las cosas que conocemos, que van a ser alfa, sigma, n y eso sería. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo queda esta probabilidad. Para que mu esté en ese intervalo, quiere decir que mu va a tener que estar entre el promedio menos k y el promedio más k. ¿No? Esto es lo mismo que la probabilidad de promedio menos k menor o igual que mu promedio más k. ¿No? Pero ahora, ¿qué pasa? La distribución del promedio, esta la podemos conocer. ¿No? Sabemos que este promedio va a tener distribución normal. ¿No? De hecho, la distribución del promedio, ¿qué va a ser? ¿No? Bueno, cuando hacemos un promedio,
la esperanza del promedio, ¿cómo nos quedaba? ¿No? Este iba a ser esperanza de x1 más más xn, todo dividido n. Entonces está. Esta va a ser como la esperanza de cualquiera de estos x, ¿no? Porque acá el n sale para afuera, nos queda 1 sobre n, y después la esperanza de x1 hasta xn, pero ahora por linealidad de la esperanza, esto va a ser esperanza de x1 más esperanza de x2, etcétera. Pero ahora todos estos son copias de la misma, o sea que todos estos valen mu, ¿no? Digamos en el contexto de que bueno, esta es la x, va a ser la normal de mu sigma cuadrado, y después x1 hasta xn es una muestra aleatoria simple de x. ¿Sí? Entonces, la esperanza del promedio, ¿cómo nos va a quedar? ¿No? Todos estos, como son todos copias de x, tienen todos esperanza mu, entonces esto va a ser 1 sobre n, después n veces mu, o sea, mu. Y después la varianza va a ser la varianza de la suma. Ahí está, ahí nos va a quedar sigma cuadrado y algo más. ¿No? Porque está este n que está acá, que en la varianza, en vez de salir así nomás, sale elevado al cuadrado. Entonces acá vamos a tener 1 sobre n cuadrado. Ahí está, y ahí sí es que aparece el sobre n, porque ahora estamos haciendo la varianza del promedio. Exacto, exacto. Esto va a ser varianza de x1 hasta xn. Ahora sí, como las x sí son todas independientes, esto va a ser 1 sobre n cuadrado, varianza de x1 más varianza de xn, y como son todas copias de la misma, todas estas valen sigma cuadrado. O sea que esto va a ser 1 sobre n cuadrado por n veces sigma cuadrado. O sea, aquí se nos va este n con 2 de abajo. Y nos queda sigma cuadrado sobre. ¿Sí? Entonces el promedio va a tener distribución normal de parámetros mu, sigma cuadrado sobre n. Entonces, para calcular esta probabilidad, nos gustaría más tener algo de esta forma. Probabilidad cosas menor o igual que el promedio, menor o igual que cosas, ¿no? Porque ahí podemos normalizar y usar que conocemos la distribución de esto. ¿Sí? Entonces vamos a transformar un poco esta desigualdad acá. ¿Sí? Vamos a pasar el xn para el medio y el mu lo sacamos. Entonces voy a escribir la probabilidad acá abajo, ¿no? Queremos la probabilidad de que mu pertenezca a xn menos k, xn más k, y esto dijimos que era la probabilidad de que mu esté entre xn menos k y xn más k. ¿Sí? Entonces ahora, como la distribución que conocemos es la del promedio, esto lo queremos hacer parecer más algo así. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es restar promedio de xn por todos lados. Esto va a ser menos k, mu menos xn. ¿Sí?
Y voy a restar el mu, que de hecho no precisamos hacerlo, pero vamos a lugar. Entonces esto va a ser menos mu, menos k, menor o igual que menos el promedio, menor o igual que k menos mu. ¿Sí? Entonces por ahora lo que hicimos fue esta desigualdad, restamos el promedio por todos lados para que nos quede solo en el medio, y después restamos mu por todos lados. ¿Sí? Si solo tenemos menos el promedio, lo que nos interesa es tener el promedio. Esperen un segundito. Entonces, no tenemos acá menos el promedio, lo que nos interesa es el promedio. Sí, el mu es el de la esperanza, por eso ahí no precisábamos restarlo, porque igual nos servía que esté acá. Sí, como que este mu ahí no molestaba, podíamos haberlo dejado. Sí, sí. De hecho, ahora lo vamos a tener que restar otra vez. Pero sí, el mu que está acá, este paso no es para nada necesario. De hecho, después lo vamos a terminar deshaciendo, pero sí, este mu sirve. Después, cuando tenemos este menos acá y queremos tener el promedio nomás, vamos a multiplicar todo por menos uno. Entonces, al multiplicar por menos uno se dan vuelta las desigualdades también, ¿no? Entonces, esto nos va a quedar, a ver si lo hago bien, mu menos k, promedio, y mu más k. Sí. ¿No? Porque como se dan vuelta, este es el que va a venir para acá, pero multiplicado por menos uno, y este es el que va a venir para acá, pero multiplicado por menos uno. Mu más k, eh, pam, pam, pam. A ver, si miras este pedazo, hay que multiplicarlo por menos uno, ¿no? Escríbelo acá. Tenés menos el promedio menor o igual que k menos uno. Entonces, si multiplicamos esto todo por menos uno, ¿qué pasa? El signo de la desigualdad se cambia, y si multiplicamos este lado por menos uno, nos da el promedio, y este lado por menos uno te queda menos k más mu. Ahí, bien. Y después lo mismo te pasa con esta de acá, ¿no? Ahí tenés menos mu menos k, menor o igual que menos el promedio. Multiplicamos todo por menos uno, se da la vuelta y nos queda promedio menor o igual que mu más k, que es lo que está acá. Bien, por ahora no metí la pata en ninguna cuenta, es raro. Pero bueno, entonces acá tenemos más el estilo de lo que queríamos. Tenemos acá el promedio, que la distribución la conocemos. Entonces ahora para calcular esta probabilidad normalizamos, ¿no? Y acá es que lo del mu es medio, este mu no servía acá, porque ahora para normalizar tenemos que restar mu. Entonces que estuviera acá no molestaba para nada, ¿no? Porque ahora para normalizar vamos a hacer el promedio menos mu, y tenemos que dividir entre la raíz de la varianza, ¿no? Y acá la varianza es esta. O sea, tenemos que dividir entre la raíz de esto. O sea, hay que dividir entre sigma sobre raíz de esto. Se acaba de ver. Sigma sobre raíz de esto. ¿Sí? Y hacemos lo mismo al otro lado. Esto va a ser mu más k menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Y acá mu más k menos mu sobre sigma sobre raíz de n. ¿Sí? ¿Tú vas hasta acá? Bueno, entonces acá los mu se nos cancelan, entonces esto de hecho nos va a quedar la probabilidad de menos k
sigma sobre raíz de n, que de hecho se lo podemos escribir como sigma por raíz de n. Y después acá tenemos el promedio menos mu dividido sigma por raíz de n. Y después k sobre sigma raíz de n. ¿Sí? Pero ahora esto es una normal 0,1. Entonces, esta probabilidad, ¿cómo nos va a quedar? ¿No? Va a ser phi de esto menos phi de esto. Va a ser phi de k sobre sigma raíz de n menos phi de menos k sobre sigma raíz de n. ¿Sí? Pero ahora, este phi, ¿qué pasa? Esto va a ser phi de k sobre sigma raíz de n, y esto va a ser menos 1 menos phi de k sobre sigma por raíz de n. Y entonces esto nos va a quedar 2 veces phi k sobre sigma raíz de n menos 1. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos la probabilidad que queríamos, ¿no? Tenemos la probabilidad de que mu pertenezca a este intervalo. Esto va a ser 2 phi k sobre sigma por raíz de n menos 1. Pero además queríamos que esta probabilidad valga 1 menos alfa, porque eso es lo que nos va a decir que este es un intervalo de confianza 1 menos alfa. Entonces queremos que esto sea 1 menos alfa. Entonces ahora podemos igualar esto y esto, ¿no? Entonces tenemos esto. 2 phi k sobre sigma raíz de n menos 1 es igual a 1 menos alfa. ¿Sí? Entonces podemos pasar el 1 sumando. Esto va a ser y podemos dividir esto entre 2. Esto va a ser 1 menos alfa entre 2. Y ahora podemos tomar phi a la menos 1. Entonces k sobre sigma por raíz de n va a ser phi a la menos 1 de 1 menos alfa entre 2. ¿Sí? Y esto, tema de notación nomás, phi a la menos 1 de 1 menos alfa entre 2, lo vamos a escribir así. Va a ser z alfa entre 2. ¿Sí? Eso es una definición. Es más que nada para no estar escribiendo todo esto, para escribir algo más compactito. ¿Sí? Entonces, K, ¿cómo nos va a quedar? K va a tener que ser eh, Z alfa sobre 2 por sigma dividido raíz de n. Entonces ahí tenemos el K en función de alfa, de sigma y de n. Entonces, conclusión,
el intervalo de confianza uno menos alfa es el promedio menos esto, el promedio más esto. O sea, va a ser menos. Y después el promedio más. ¿Sí? Y toda la cuenta que hicimos recién, no la tienen que hacer cada vez, ¿no? Ahora ya tienen la fórmula del intervalo de confianza, ya la usan de uno. Pero yo qué sé, con alguno por lo menos quise hacer bien cómo se llega, porque me parece que aporta. ¿Sí? No sé si quedaron convencidos, hay algún caso que quieran que repasemos. Bien, entonces estamos en el ejercicio. Acá. Ah, claro, acá en realidad la X no es una normal 0,1, es una normal, ¿dónde está? Quedó roca arriba. Acá. O sea, eso sería intervalo de confianza para la esperanza, que sería lo que no conoces, de una normal que tiene está la esperanza que no conoces y la varianza que sí la conoces. O sea, apareció la normal 0,1, pero no estás estimando parámetros de la 0,1. Estás estimando parámetros de esto. Ese sería el intervalo de confianza para la esperanza de una normal que tiene varianza conocida, igual a sigma cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando tengan un ejercicio que conocen digo, saben que tiene distribución normal y conocen la varianza, un intervalo de confianza para la esperanza es esto, que ahora hacemos un ejemplito. Y vamos a hacer el 5. ¿Escuchan algún ruido raro? Son mis perros que están medio agitados, o no sé qué es. Entonces, ¿qué nos dicen? Tenemos una máquina de refrescos eh, que está ajustada de tal manera que la cantidad de líquido despachada tiene distribución aproximadamente normal, con desviación estándar igual a 0,15. O sea que acá conocemos el desvío, por lo tanto conocemos la varianza, y queremos un intervalo de confianza para la esperanza. Entonces, tenemos una variable X, que esto nos da la cantidad de líquido despachado. Y sabemos que X es normal con parámetro mu que no conocemos. Y después la varianza va a ser 0,15 al cuadrado. Entonces queremos un intervalo de confianza 0,95 para mu.
Entonces, el intervalo de confianza va a tener esta forma, ¿no? Va a ser xn menos sigma z alfa sobre 2 sobre raíz de n. Sí. Y después el promedio más sigma z alfa sobre 2 raíz de n, ¿no? Entonces el intervalo va a tener esta forma. Lo que tenemos que ver es cuánto valen todas estas cosas. Entonces, primero, ¿qué tenemos? Queremos intervalo de confianza. Queremos intervalo de confianza 0,95. O sea, esto lo que nos dice es que 1 menos alfa tiene que ser 0,95. Entonces alfa va a tener que ser 0,05. Es como un poco el más común. ¿Sí? Después, ¿qué más tenemos? Nos dicen que la muestra aleatoria es de 36 refrescos, o sea que n va a valer 36. Y después nos dicen que el promedio en estos 36 es 2,25. O sea que xn, el promedio, va a ser 2,25. Entonces, bien, ¿qué es lo que nos falta? Este ya sabemos cuánto es. Esto también. Sigma también, porque es un dato, nos falta este. Entonces, tenemos que alfa es 0,05. Entonces, z alfa sobre 2, ¿esto qué va a ser? Va a ser phi a la menos 1 de 1 menos alfa sobre 2. O sea que esto va a ser phi a la menos 1 de 1 menos 0,05 sobre 2, o sea, 9,75, pero no. 0,975. Digo, phi a la menos 1 de 9,75. Entonces, vamos a ver cuánto vale esto. Chac, chac, chac. ¿Dónde tengo la tabla? Por acá. Acá. Espera un segundito. Ok, mucho quilombo. Ahora sí, perdón. Entonces queremos phi a la menos 1 de 0,975. Entonces, voy a buscar la tabla.
Entonces, está 0,975 está acá. Entonces, phi a la menos 1 va a ser 1,96. ¿Sí? Entonces, ahora ya tenemos todo lo que precisamos para hacer esta cuenta acá. Entonces, ¿eso cómo nos va a quedar? Tenemos que hacer sigma z alfa sobre 2 sobre raíz de n. O sea que esto va a ser sigma es el desvío, o sea, 0,15. Después z alfa sobre 2 es lo que calculamos recién, 1,96. Y después tenemos n que vale 36, o sea, raíz de 36. Y esto nos da 0,049. Entonces, el intervalo de confianza va a ser el promedio, que es 2,25, menos esto, y después el promedio, que es 2,25 más 0,049. O sea que nos queda 2,201 y 2,299. Sí, queda claro. Tú. Entonces, ¿por dónde sigue ahora? Después, acá lo que tenemos que ver es el tamaño de la muestra. O sea, cuánto tiene que valer n. Si queremos tener un intervalo de confianza 95%, y nos dan este 0,03. O sea, ¿qué pasa? No queremos que la media no difiera más de 0,03 del mu que queremos estimar. ¿Sí? Entonces ahora buscamos n, el intervalo de confianza 0,95 de mu, tal que, ¿no? Queremos que la distancia entre el valor real de mu y el promedio, ¿no? Vamos a querer esto, ¿no? Acá está el promedio y está, el valor real de mu andará por ahí. Mu. Y lo que queremos es que el promedio no difiere más de 0,03 de la media real. O sea, lo que queremos es que esta distancia sea menor que 0,03. Pero nuestros intervalos de confianza para mu tienen esta forma, ¿no? Es el promedio y después el promedio más k y después el promedio menos k. O sea que para que pase esto, k, ¿cuánto tendría que valer?
¿no? Como que el canon lo que nos dice es qué es lo máximo que nos vamos a alejar del promedio, ¿no? Porque el valor como más grande que podemos agarrar es el promedio más K, y el valor más chiquito es el promedio menos K. Y lo que queremos es que el valor de mu ande por acá y que esa distancia sea menor o igual que 0,03. O sea que esto de acá tiene que ser 0,03. ¿Sí? O sea, queremos un intervalo de confianza donde el radio sea 0,03. O sea, buscamos un intervalo así con K o menor o igual, digamos. Menor o igual. ¿Sí? O sea, queremos como que lo que más que nos alejamos de mu sea 0,03. Entonces vamos a agarrar un intervalo de confianza donde el radio sea 0,03. ¿Sí? Eso se ve. Bien. Entonces, la forma que tiene K la conocemos, ¿no? K es Z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n. Entonces, vamos a querer que Z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n sea menor o igual que 0,03. ¿Sí? Entonces acá podemos invertir a los dos lados. Entonces nos va a quedar raíz de n sobre z alfa sobre 2 por sigma. Y si invertimos, tenemos que dar vuelta a la desigualdad. O sea que esto va a ser mayor o igual que 0,03. No, uno sobre 0,03. Entonces raíz de n va a ser mayor o igual que z alfa sobre 2 por sigma sobre 0,03. Y ahora podemos elevar todo al cuadrado. Entonces n va a ser mayor o igual que todo esto al cuadrado. ¿Sí? Pero ahora todo esto, ¿cuánto es? Porque el z sub alfa sobre 2, no, acá igual tenemos un intervalo de confianza 0,95. O sea que alfa sigue siendo 0,05. O sea que esto de acá es el mismo 1,96 que calculamos en la otra parte. ¿Sí? Esto va a ser 1,96 por sigma, que sigma era 0,15. Y todo esto al cuadrado nos va a dar 96,04. Entonces el tamaño de la muestra, ¿qué va a tener que ser? O el menor tamaño de muestra que vamos a agarrar. No, n tiene que ser entero, entonces tiene que ser mayor que 96,04, entonces está 97. Ahí está. N
tomamos n igual a 97. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Bien, bien. Entonces, este sería el caso cuando conocemos la varianza y queremos ver cómo queda, queremos un intervalo de confianza para la esperanza. Entonces, hay un segundo caso que es si no conocemos la varianza, cómo encontramos un intervalo de confianza para la esperanza. Entonces, vamos a ver cómo queda en ese caso. Entonces, yo creo que le habría puesto 1 o algo así, un 2. Lo voy a poner acá porque nos va a servir como que tener la forma que tiene. Entonces, el caso 1 era, conocemos sigma cuadrado y queremos estimar 1. Entonces ahí nos había quedado el promedio menos z alfa sobre 2 sigma sobre raíz de n, y después el promedio más z alfa sobre 2 sigma raíz de n. Entonces vamos a ver qué pasa si no conocemos sigma. Entonces vamos a tener que agarrar un estimador para sigma. Entonces acá hay que agarrar un estimador para sigma. ¿Se acuerdan que habíamos definido dos? ¿No? Uno que era sigma sub n y el otro que era s sub n, ¿no? Teníamos sigma sub n, que era 1 sobre n, la suma de xi menos el promedio al cuadrado. Y después tenemos s sub, bueno, al cuadrado, esto. Y después s sub n, que era 1 sobre n menos 1. Entonces, estos dos estimadores para sigma cuadrado, los dos son consistentes. El tema es que este es sesgado y este es insesgado. ¿No se acuerdan que lo del sesgo era si la esperanza del estimador era igual a lo que queríamos estimar? Entonces, este es mejor. Entonces, este es el estimador que vamos a agarrar. ¿Sí? Entonces, vieron que acá, cuando conocíamos la varianza, el intervalo de confianza, ¿qué pinta tiene? Tiene el promedio menos cierta cosa multiplicada por el desvío, y después el promedio más cierta cosa multiplicada por el desvío. Entonces, la idea acá es buscar algo parecido, solo que en vez de tener el desvío posta, vamos a tener un estimador del desvío. O sea, vamos a tener Sn. Entonces buscamos un intervalo de confianza, 1 menos alfa para mu de esta forma. Va a ser el promedio menos algo, voy a poner acá otra vez, por nuestro estimador para el desvío, que va a ser Sn, y después el promedio más algo por nuestro estimador para el desvío. ¿Sí? O sea, es bien como que imitar un poco lo que pasa acá, solo que en vez de tener el desvío, tenemos un estimador para el desvío. Y bueno, después esto va a cambiar también. ¿Sí? Pero queremos que sea algo parecido, que sea el promedio menos algo por el desvío, el promedio más algo por el desvío.
Bien. Entonces está, queremos que la probabilidad de que mu caiga acá sea 1 menos alfa. Vamos a ver a partir de esa cuenta cómo nos tiene que quedar acá. Entonces queremos la probabilidad de que mu pertenece a xn menos ksn. ¿No? Esto queremos que valga 1 menos alfa, para que efectivamente esto sea un intervalo de confianza. Entonces ahora arrancamos medio parecido. Esto va a ser la probabilidad de que el promedio menos k por Sn sea menor o igual que mu, y después que mu sea menor que el promedio más k por Sn. Entonces acá vamos a hacer la misma jugada que hicimos en el otro caso. O sea, vamos a pasar el promedio para el medio. Entonces esto nos va a quedar la probabilidad de menos k Sn menor o igual que mu menos el promedio y menor o igual que k por Sn. Entonces acá podemos restar el mu, como hicimos en el otro caso, o podemos dejarlo porque nos va a servir. Vieron que en el otro caso restamos el mu y después tuvimos que, como que hacerlo aparecer otra vez. Entonces podemos dejarlo de una. Lo que sí vamos a hacer es multiplicar todo por menos 1 para que sea el promedio menos mu. ¿Sí? Entonces si multiplicamos todo por menos 1, esto nos va a quedar eh, menos k Sn menor o igual que el promedio menos mu y después k por Sn. No, porque por ejemplo acá esta desigualdad se da vuelta y esto se multiplica por menos 1, entonces nos queda esto. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a dividir entre c. Eh, esperen. 3n y vamos a multiplicar por... Bueno, vamos a dejarlo así ahora, por ahora, y en otro paso lo sé. Sí, dividimos todo entre c. Entonces, si venimos para acá, cuando hicimos esto, cuando sabíamos que era una normal, digo, cuando conocíamos la varianza, ¿dónde está? Acá, vieron que en un momento nos queda esto, ¿no? Cuando normalizábamos el promedio, hacíamos el promedio menos mu, y después dividíamos entre la varianza, entre el desvío, pero el desvío del promedio. O sea, teníamos que dividir entre esto. Entonces nos quedaba el promedio menos mu dividido el desvío y después multiplicado por raíz de n. Entonces acá tenemos algo parecido. Tenemos el promedio menos mu dividido entre un estimador del desvío. Entonces lo que nos faltaría es ese por raíz de n. Entonces lo vamos a agregar así a prep. Ah, raíz de n. Entonces fíjense que si acá, en lugar de tener Sn, tuviéramos el desvío, esto sería normal 0,1. ¿Sí? O sea, si Sn fuera igual a sigma, esto sería una normal 0,1. Entonces es como bien parecido a el otro caso, solo que en vez de tener el desvío, tenemos un estimador del desvío. Entonces, lo que pasa acá es que esto
no tiene distribución normal, pero tiene otra distribución conocida, que es la distribución de student. Entonces vamos a poner como un teorema. Entonces, el promedio menos mu dividido Sn por la raíz de n, esto se distribuye, voy a ponerle paréntesis acá, como una T-student con n-1 grados de libertad. El n-1 es n es el tamaño de la muestra. O sea que si tenemos una muestra con 30, acá va a ser 29 grados de libertad. ¿Sí? Y vamos a ponerle ft, esto va a ser función de distribución de la T-student. Y tendría que poner los grados de libertad en algún lado. Eh, Vamos a ponerla acá, n-1. De la T-student. Entonces, esto de la T-student se comporta muy parecido a lo normal. O sea, hay propiedades que comparten. Y después los valores los vamos a ver en una tabla, igual que hacemos con la normal. ¿Sí? Pero entonces ahora, esta probabilidad la podemos escribir usando la función de distribuciones. Entonces, la probabilidad de que mu esté en el intervalo este que estamos agarrando como intervalo de confianza, esto va a ser, es esto, la probabilidad de menos k raíz de n menor o igual que el promedio menos mu sobre Sn por la raíz de n, y esto menor o igual que k, k por la raíz de n. Entonces ahora, usando la función de distribución de esta variable, esto va a ser ft n-1 de k raíz de n menos ft de menos k raíz de n. ¿Sí? Entonces, la función densidad de la T-student tiene la misma simetría que la normal. Entonces, vieron que en el otro caso, acá teníamos phi de esto menos phi de menos esto. Y eso nos daba dos veces phi de esto menos 1. Acá va a pasar lo mismo. ¿Sí? Esto va a ser dos veces ft k raíz de n menos 1. O sea, se comporta súper parecido. Dudas hasta acá. Medio callados, hoy tengo miedo de estarlos atomizando. Ah, esos f de t, ahí va a haber una tabla que va a ser la tabla para la t de Sturm, ¿sí? Que ya está en el EVA,
y después, ahora cuando hagamos un ejercicio vemos cómo funciona. Pero sí, estas cosas, todo esto va a estar en una tabla. Sí, sí. Sí, este es el paso como medio oscuro ahí que aparece esta distribución que nunca hablamos de ella, pero sí, todo eso va a estar en una tabla. Bien. Entonces ahora que conocemos esta probabilidad, ahora hacemos aparecer el alfa, ¿no? Porque lo que queremos es que esta probabilidad valga 1 menos alfa. Queremos que esto sea 1 menos alfa. Entonces ahora vamos a igualar esto y esto. Entonces, vamos a tener 2 ft, esto igual, no, menos 1, menos 1, esto 1 menos alfa. Entonces ahora sumamos 1 a ambos lados, que va a ser 2 menos alfa, dividimos todo entre 2, que va a ser 1 menos alfa entre 2, y ahora tomamos f a la menos 1 de esto. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener k raíz de n, ft a n a menos 1, quedó medio horrible la anotación. Pero bueno, ahora le vamos a poner un nombrecito a esto también. ¿Sí? Primero que cuando hacíamos phi de 1 menos alfa sobre 2, eso es lo que le llamábamos zeta alfa sobre 2. Ahora esto se va a llamar t alfa sobre 2, pero además tenemos que conocer los grados de libertad. Entonces vamos a poner n menos 1. ¿Sí? Y estas son las cosas que están en la tabla. ¿Sí? Si miran la tabla, las cosas que aparecen son estas. Y le puse igual acá. Entonces, lo único que nos falta es dividir entre raíz de n, y k va a ser t alfa sobre 2 n menos 1 entre raíz de n. Entonces ahí tenemos el k que nos va a dar el radio del intervalo, digamos. Entonces, el intervalo de confianza 1 menos alfa para mu, si no conocemos sigma, es el promedio. ¿No? ¿Se acuerdan que la forma que iba a tener el intervalo de confianza era, ¿dónde está? Acá. El promedio menos k, que es lo que encontramos recién, por nuestro estimador para el desvío. O sea que esto va a ser el promedio menos k, que es esto, por nuestro estimador para el desvío, que es Sn. Y después va a ser el promedio más el k que calculamos recién por el estimado para el desvío. ¿Sí? Entonces, de repente les muestro la tabla. No sé, me puedo contar, para hacer un ejercicio me parece que no nos va a dar. Pero, miramos la tabla un poquito.
Entonces, la tabla que está en el EVA es así. Entonces, ven que las cosas que tienen es justo T de algo. Entonces, lo que tienen que hacer es buscar los grados de libertad, o sea, el n-1 que diga, le pusimos acá, sería este. Entonces, buscan los grados de libertad acá, y después, según el alfa que tienen, van a tener acá alfa sobre 2, buscan cuál es acá, ¿no? Por ejemplo, si agarramos 0,05, que es medio el usual, alfa igual a 0,05, venimos para acá, ¿no? 0,05 dividido 2 nos da esto, entonces nos paramos en esta columna y después buscamos los niveles de libertad. ¿Sí? Pero tal, eso lo vamos a trabajar en la que viene, digamos. Sí, igual toda la cuenta que hicimos recién eh, no la van a hacer tipo cada vez. Acá ya tienen la fórmula que tiene el intervalo de confianza, entonces ya trabajan directamente con esto. ¿Sí? No sé si quedó alguna duda. Entonces el miércoles arrancamos con un ejercicio de este tipo de intervalo de confianza. Y después lo que nos falta es intervalo de confianza para la varianza y intervalo de confianza para un promedio, para una proporción, no sé cómo se llama. Y ta. Entonces, lunes, sí. ¿Qué dije? El lunes. Sí, hoy es miércoles. Sí, el lunes. No más, sí, sí, el lunes. Bien, no sé si quedó alguna duda de algún otro ejercicio, lo que sea. Bueno, nos vemos el lunes entonces.